en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos que no tuvieran tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración de cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años, porque al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Me ayuda con el 9, por favor. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Titulé así, hermano: Dios usa a los que desarrollan ciencia. Todos los que estamos aquí y los que no vinieron, tenemos que saber esto, que es Dios quien permite la ciencia. Él es quien dice cuánto avanza. Pasa algo, hermano, que en nuestro ser Dios coloca cierta información, al igual que las artes. Todos y cada uno, cuando llegamos a la escuela, se nos empiezan a dar cosas. Habrá alguien que cuando van a la secundaria o antes se les empieza a dar la música, y habrá otros que desde pequeños se les da que en el laboratorio no quieren salir porque están haciendo experimentos y ya deben un aula porque hicieron un incendio. Pero todos tenemos eso en nuestro ser. Solamente que a nosotros es a quien nos toca desarrollarlas, tanto la una como las otras, tanto la ciencia como las artes, nos toca desarrollarla, y eso se encuentra, o donde lo realizamos, es en las aulas o en los planteles educativos, en las aulas de aprendizaje. La misma palabra dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es la rama del saber que ha constituido un conjunto de conocimientos objetivos y verificables. La medicina es ciencia, todo lo que tiene que ver con lo astronómico es ciencia, todo lo que tiene que ver con lo nuclear es ciencia, infinidad de cosas. Entonces, la ciencia, ya hablando de una manera profunda, se enseña en las universidades. Los griegos, que fueron los primeros en desarrollar los estudios superiores, fueron los que pusieron ese nombre universidad, porque tiene que ver con el universo. Y la palabra, hermano, quien la ha estudiado, hay muchos universitarios de alto nivel intelectual como en lo espiritual. José, él se echó la universidad en la cárcel. Dice que llegaban ahí los presos de que estaban trabajando en el palacio, que les llevaron la información como estaba afuera. Moisés es alguien que estudió por 40 años, que estuvo en Egipto. Salomón, que son de los más preparados, y algunos de los reyes de Judá. También tenemos a Esdras, tenemos a Nehemías y tenemos al profeta Daniel. Así que de entrada les digo a todos y cada uno de ustedes que Dios no está peleado con la ciencia ni con el progreso personal de cada quien, de ninguna forma. Solamente, hermano visitante, cuando tú lo dejas, Él te va llevando, te va dando contactos, y si tú lo dejas, Él te coloca en el lugar correcto donde tú le vas a ser útil. Solo que déjeme y le digo esto: la vida espiritual lo rebasa todo. Este profeta que está aquí, llamado Daniel, está clasificado como uno de los 4 profetas mayores que están en la palabra, no por la abundancia de escritos, porque solamente tiene 12 capítulos, sino por la profundidad de los mismos. El secreto para llegar lejos en esta vida, tanto en lo intelectual como en lo espiritual,
es estar detrás de la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Y sabe, hermano, cuando tú te rindes, jóvenes, Dios usa a los jóvenes poderosamente. Entonces vamos a meditar en la vida de este siervo llamado Daniel, que fue atacado en su fe precisamente en la edad universitaria, que es cuando todo va bien y no debe nada, pues entre 18 y 25 años. Si es aquí alguien del familiar del Mosh y de todas esas cosas, pues, entonces entre 18 y 25, no se dice exactamente, pero había que demostrar que los hijos de Dios son inteligentes. Así que vamos a comenzar. Dios usa a los que desarrollan ciencia. Y vamos a los versículos 3 y 4. Dice versículo 3: dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Puede leer el 4, por favor? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de sus pueblos. De este personaje, de lo personal y de lo familiar se habla poco. Solamente se ve que era buena persona, hablando de lo moral, de lo espiritual, porque Dios en el profeta Ezequiel, que son contemporáneos con Nehemías y Daniel, Daniel y Nehemías son más o menos contemporáneos, y se ve una persona en cuanto a santificación y en cuanto a moralidad, ya que Dios lo pone de ejemplo. Le voy a invitar que me acompañe a Ezequiel 14. Se ve que primero fue Daniel y luego vino Ezequiel, nada más que aquí en el libro está al revés. Ezequiel capítulo 14. Dios pocas veces habla de las personas que tienen servicio y habla bien de 3 seres. Aquí dice Ezequiel 14, dice el versículo 14, está hablando de cómo estaba su pueblo Israel. Dice: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, habla de Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente por sus vidas, dice Jehová el Señor. Dios está hablando de ellos. Brincamos al versículo 20. Y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor no los libraría a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus vidas, sus propias vidas. Entonces está poniendo Dios aquí en un buen nivel a Daniel. Y déjenle digo así como un dato rápido: en la Biblia solamente hay 4 Danieles. Aquí hay más Josués que nada, pero aquí en la Biblia hay 4. Gracias por ese. Es que si no se echa porras ese hermano no hay que. Ese hermano se llama Daniel y su nombre quiere decir Dios es mi juez. Como que me suena un poco. Daniel es el autor de este libro y hace algo con mucha inteligencia. Hace algo, él se borra todo lo que más puede, porque lo que menos quiere es exaltarse a sí mismo y le da la gloria a Dios. Amén. Estamos aquí, hermano, viendo cómo en estos 2 versículos 3 y 4 el rey Nabucodonosor pide a un encargado, que lo vamos a llamar el de recursos humanos, y le dice: necesitamos muchachos. Y dice con qué características. Dice el 3, dice: y dijo el rey a Aspenaz, que este es el de recursos humanos, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real. ¿Y qué pidió? Pero de los hijos de los príncipes. Es como ahorita que dijeran: necesitamos aquí muchachos que traigan a los hijos del presidente, a los hijos de los secretarios, a los hijos de los gobernadores. Está pidiendo que trajera ese tipo de personas. Entonces vino una deportación. Dios disciplina a su pueblo. Viene una deportación con el rey Nabucodonosor, pero este rey se ve que era hábil en cuanto a tener un gobierno. Hay personas, con todo respeto, que llegan a tener una alcaldía o llegan a tener una presidencia municipal y empiezan a traer a sus cuates, a sus compadres, para instalarlos ahí. Y aquí él le dice: no, a mí me vas a traer de allá de los judíos personas de los hijos de los príncipes.
Entonces, cuando fueron ellos deportados de Israel, se empezaron a ir en contingentes, y se ve que en el primer contingente se va Daniel con sus amigos, y entonces Dios, que se la sabe, comienza a caminar su plan, y entonces Dios los instala en el palacio, ni más ni menos. Fíjense cómo están unos muchachos que están en Israel. Dios se los llevan a otra tierra, pero los instalan en el palacio. Solamente que el rey Nabucodonosor pidió jóvenes inteligentes, centrados, y entonces, hermanos, siempre ha habido fuga de cerebros, siempre hay quien roba talentos, pero aquí estaba todo de una forma arbitraria, porque no estaban siendo remunerados. Entonces, fíjense qué sucede cuando viene el destierro y empiezan a llevarse a lo mejor de Israel para Babilonia. Mire cómo dice segundo libro de Reyes, capítulo 24. Vino el destierro. Segundo de Reyes, capítulo 24. Dice versículo 14. Ya llegó. Dice: y llevó en cautiverio, que está hablando del capitán, a toda Jerusalén. ¿A todos los qué? Príncipes. Cuando dice príncipes, eso habla de los principales. Y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie, excepto ¿a quién dejaron? Los hombres del pueblo. Ahí los dejaron, esos no servían, servían los talentosos, los intelectuales. Pasamos al 25 del segundo de Reyes. Versículo 11, se ve que aquí hay otro contingente que es extraído. 25:11 dice: y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Lea el 12, por favor. A los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Se llevaron lo mejor para Babilonia y dejaron ¿a quién? A los pobres. Usted podría decir, no es vergüenza ser pobre. No, debe dar vergüenza seguir siendo pobre. El desarrollo, hermano, cuando tú estás, lo que es el desarrollo de la ciencia, ya cuando tú estás en los estudios de la media profesional para arriba, o en alguna especialidad, o los posgrados, tiene algo cuando tú estás estudiando, cuando tú ya encontraste cuál es tu vocación. Esa vocación va a derrotar el espíritu de pobreza, porque los estudios profesionales vienen a ser un escudo. Así que, hermano, agradece a Dios si tú tuviste la oportunidad de concluir una carrera y de tener estudios, hermano, agradecelo. Es una de las bendiciones. Lo que hemos llamado la herencia en vida es esencial. Y dice: no me dejaron nada, y la carrera que se te pagó no cuesta un peso, ¿verdad? Dice Eclesiastés capítulo 7. Dice versículos 11 y 12, está hablando Salomón, que estaba estudiadito. Salomón estaba estudiado. Cuando empieza el libro de Eclesiastés, dice todo lo que él estudió. Dice que hasta estudió el moho de las paredes. Esa humedad que sale, hasta esa la estudió, nomás imagínense. Dice ahí en Proverbios que veía las hormigas, ¿o no? Entonces era un psicólogo. Estaba bien estudiado Salomón. Y mire cómo dice Eclesiastés 7, versículo 11. Dice: buena es que dice, buenos son los estudios, hermano. Dice: buena es la ciencia. ¿Con qué? Herencia. Son dos cosas, porque a veces dice: ya terminé la carrera, pero se necesita la herencia. O sea que se necesita un contacto. Muchos dicen: ya tengo la carrera, ya la concluí, pero se necesita la herencia, o sea, un contacto. Tener contactos, hermano, es impresionante. Y es provechosa la ciencia y los estudios. ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los que ven el sol? Usted y yo. ¿Para quién es la ciencia, los estudios? ¿Provechosa para quiénes? Diga: para nosotros. Para nosotros. Así que, hermano, agradece
Querido visitante, agradezcan a los que han estudiado. Y viene aquí lo grande. Fíjese lo que le voy a revelar. Versículo 12. Dice, porque escudo es ¿qué? Porque escudo son los estudios. Tú llegas, hermano, a competir a un empleo. Y entonces todos llevaron su hoja, ¿cómo se llama? Perdón, cuando no, el ridículo, no. ¿Cuánto van a dar para solicitar el empleo? ¿Cómo se llama? Te ponen a competir. Y el que está de recursos humanos, él rápido dice, pásate para acá. Y al que no la hizo, ¿qué le dicen? Luego le qué. Siempre lo han aceptado. Dice entonces, porque escudo es qué. Y entonces ven a alguien que dice, este está estudiado. Este no. Este hizo el tercer semestre de preprimaria. Porque escudo es qué. A donde llegan dice, este hizo la escuela pública. ¿Y escudo es qué? Gloria a Dios, van a decir algunos, ¿verdad? Diga escuela. Más dinero. Te digo que Dios no está peleado. ¿Cuántos escudos tiene? Diga estudios. Pero ¿qué creen? Dice ahí, más la sabiduría ¿qué? ¿Sabe qué sabiduría habla ahí? De la sabiduría espiritual. O sea, imagínese estudiado, con dinero, más qué, más con la palabra de Dios. Iba a decir véngase los lunes, pero por eso quien llega a la universidad y se aplica, se le abre el universo. Porque encuentras tu vocación, encuentras tu especialidad. Puede llegar tan lejos alguien que estudia, alguien que sus papás tienen ahorros, alguien que está dirigido por la palabra de Dios, hermano, y tiene 3 escudos. ¿Cuántos tienes tú en esta noche? Gloria a Dios. Ese Nabucodonosor pidió jóvenes con otro tipo de pensamiento. O sea, mandó traer jóvenes que entendieran lo que es ser gobierno. Por eso les dijo, no me vas a traer al Palacio Real, no me vas a traer a toda la bola de vagos, me vas a traer del linaje real. Y mire lo que le voy a decir, hermano. Hay una bendición en tu genética y es de un valor incalculable. Apenas vinieron esta semana el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Ese primer ministro de Canadá es hijo de un primer ministro. Usted diga si no traen bendición. No fue presidente el que cuando tiraron las torres, ¿cómo se llamaba ese señor? Los Bush. Y no eran gobernadores sus hermanos. Gloria a Dios. Traes eso en la genética. Ahora vete preguntando qué traigo yo aquí. ¿Qué es la genética? Es la información que tú tienes y esa la vas a ocupar porque te va a ayudar a desarrollarte en este mundo. ¿Quién dice amén? Amén. Versículo 3 y 4, estamos ahí en el libro de ese varón. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, tráeme de los hijos de Israel y me vas a traer, ¿qué dice? Muchachos en quien no hubiese tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. Siga leyendo ahí, por favor. Idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mire nada más la organización que está haciendo Nabucodonosor, porque está solicitando a unos administradores, solamente que tiene ahí a alguien que pues no era muy moralmente recibido, ¿verdad? Dice que era jefe de quién. Eso los dejaban cuidando, cada que iban a la guerra los hombres los dejaban cuidando a las mujeres, pero esa es otra historia, que no hubiera problemas, No pidió cualquier tipo de jóvenes, puro lenguaje, puro linaje real. ¿Y qué cree, hermano? Que investigando ese varón que está ahí llamado Daniel, ahí le hemos buscado un poquito. Hermana, llévesela tranquila. No viene la chamarrita de acá, pero él era descendiente del rey Joacim. Cuando vino el destierro, quien reinaba era Joacim. Y cuando ya le busca uno, o sea, ese Daniel era descendiente de quién cree, de David, del rey David. O sea, Daniel traía genética, traía en esa sangre, traía gobierno, porque él venía de Judá. Y David era de Judá,
donde vino el Señor Jesucristo, nomás para que vayamos viendo de qué familia estaba el asunto, Ya si le buscamos podemos llegar allá a Mateo, van a decir, aquí está el del nombre bonito, ¿sí o no? Cuando usted ve la profecía de Jacob sobre sus hijos, le declaró a Judá que no se iba a quitar el cetro de su reino, ni el legislador de sus pies, y luego le dijo, tus hermanos te alabarán. Entonces eso es declararles gobierno, y cuando se habla de gobierno es de los que están a la cabeza. La figura retórica de cuando dicen, él es la cabeza de aquí, es la cabeza de allá, se llama gobierno. ¿Cómo se llama? Gobierno. Entonces, ¿qué mandaron a traer? Puro gobierno. Pero la visión de ese Nabucodonosor era traer jóvenes que entendieran de qué se trataba el gobierno. Y entonces, hermano, lo más valioso que puede haber en las generaciones es la juventud. Usted podría decir, yo estoy feliz con mi vida, pero sí le gustaría quitarse 20 años llegando a su casa. Y sí le gustaría, si algo, hermano, si algo uno lo valora en la juventud, ¿sí o no? No dice la abuela, juventud bendito tesoro. ¿Qué tiene la juventud? Aprendes rápido. Véanos en la tecnología cómo sufrimos los de la generación X y peor los de atrás. Cuando eres joven eres fuerte, eres hábil, y si lo mezclas con entusiasmo, a mí enséñenme que yo lo voy a hacer. Es como cartuchos de dinamita. Ya no, gracias por ese amén. Dios bendiga a la hermana de la primera fila. Versículo 4. Muchachos, ¿qué dice ahí? Muchachos, en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos. Siga leyendo ahí, hermano. Para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras en el país de los caldeos. Entonces no debía haber tacha ni en lo físico, o sea, caritones, probablemente en conducta, para que no se vea así tan decente. Pues es que sí es inteligente, pero está bien federal, ¿sí? Bien educados, inteligentes, aptos para estar en el palacio y capaces de aprender letras e idiomas de los caldeos. Fíjese, hermano, si nosotros ponemos atención, quien alguna vez ha ido a solicitar un empleo para ocuparse, tú llenas esa carta de solicitud y te empiezan a pedir infinidad de virtudes y te piden tus documentos. Dices, pero nomás me falta la tarjeta de la leche y la de vacunación, ¿qué más quiere? ¿Sabe qué están viendo ahí, hermano? Yo he llamado el ridículo. Ellos, con todo lo que te piden, están viendo quién eres, si eres responsable o no, y están viendo qué crees de la vida. O sea, el que está ahí, el de recursos humanos, está viendo, ese es el que te está calificando. Nada de, ya para no decirte que no la pegas, pues ya nada más te dice, luego te llamamos porque el jefe no está ahorita, y pasan 4 o 5 años y estás esperando el telefonazo. ¿Qué pidió Nabucodonosor? Estaba pidiendo lo mejor de lo mejor que había en el pueblo judío. Estamos ahí en Daniel capítulo 1. Dice versículos 5 al 7. Dice, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase ¿cuánto tiempo? 3 años. Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. 7, por favor. Era tan importante la formación de esos jóvenes que los solicitaron en edad universitaria, y pasó algo, hermano, que hasta la dieta se les modificó. No iban a ir a cualquier ciudad, no iban a decir van a ir a un municipio o lo que le llaman aldeas. Iban a estar en el imperio más poderoso de esos años. Le podría hacer una comparación. Si ahorita dice, me ofrecen un trabajo para ir a la Casa Blanca, como sea, de jardinero, de cortarle el cabello al señor, de planchar la ropa, ¿es buena chamba o no? Era como llevarlos ahorita. Entonces creemos que esa dieta que les estaban dando, creemos que estaba balanceada, ya que entendemos que estar alimentados es estar sano.
Ahora podríamos pensar algo, dice así versículo 5, dice: y se le señaló el rey ración para cada día de la provisión de quién. ¿Usted cree que el rey comía frijolitos con huevo o al revés? Y del vino que él bebía, ¿usted cree que tomaba cualquier bebida? Siga leyendo ahí, por favor. Sí. Y que servías de 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Uno podría pensar: ¿y por qué les están cambiando la dieta? Podría ser para ganarse a los muchachos de una manera ventajosa, o sea, que los pusieran ahí y luego impactarlos, o simplemente abrirles el panorama, o tal vez proveerles una alimentación rica y balanceada, o podría ser someterlos a las costumbres del palacio y se fueran acostumbrando a la abundancia. Entonces, estos querían personas 100% productivas, que estuvieran al 100 física e intelectualmente por los siguientes 3 años, porque ¿sabe qué los iban a hacer? Los iban a explotar. Si usted, hermano, querido visitante, ha cursado una carrera, pues es sobre 3 años, si todo va bien. Habrá unas más matadas como los médicos, ¿verdad? ¿Cuántos años fueron? ¿Cuántos años? Gloria a Dios. Todo lo que vale la pena lleva un tiempo. Debían llevarlos y presentarlos ante el rey. Ahora fíjese lo que le voy a decir. No los estaban preparando para ser siervos domésticos, los estaban preparando para ser siervos gubernamentales, o sea, tomar decisiones como ahorita que fue la pandemia y necesitan a alguien que sepa de medicina, que conozca, hermano, lo que es una pandemia y todo ese tipo de situaciones, y digan: necesitamos estos medicamentos y necesitamos este tipo de dosis, y hacerlo así. Necesitas gente con sabiduría. Entonces Nabucodonosor se ve que era hábil, tenía visión de imperio. Y ojo, él debió de haber conocido que cuando estuvieron los judíos en Egipto, el avance más grande fue cuando ellos fueron esclavos. Ellos fueron los que edificaron las pirámides. En aquel tiempo ya había medicina. Entonces ese Nabucodonosor, que se ve que era un lobo disfrazado de lobo, dijo: a mí me traes de lo mejor, porque estos tipos traen algo en su genética y traen ciencia, lo desarrollan. Mire, le voy a decir rápidamente algunos descubrimientos que han hecho los judíos. ¿Conocen los paneles solares? Que ya no se necesita estar consumiendo cierto combustible para que haya luz. Ahora de la luz del sol la toma un panel solar y hay. ¿Conoce los boilers solares? Usted ya no gasta gas, eso lo inventaron los judíos. Esos generadores eólicos, esos que son una hélice tremenda, generan electricidad. ¿Sabe de dónde sale eso, hermano? Sin contaminar. Fueron los judíos. Ellos inventaron los microchips, las memorias USB. ¿Quién no tiene una? Yo tengo como 10. Ayer arreglé unas y me rompieron otras. Gloria a Dios por la hermana que me rompió. Qué bueno que no fue la verde y fue la morada, porque me hubiera muerto. La plataforma de WhatsApp, por si algún día la usaba. El Waze cuando se ha perdido, la de Google. ¿Sabe quién la desarrollaron? Los judíos. Y mire cantidad de medicamentos. ¿Sabe qué han descubierto los judíos? Inventaron unas máquinas que con el puro oxígeno están fabricando agua. Eso nunca se había visto. Ese que estoy inhalamos, lo ponen y abren una llave de unas máquinas que jalan el oxígeno. Miren lo que le voy a decir. Usted sabe que normalmente los motores de los autos funcionan con combustible. ¿Sabe? Ellos ya tienen el que funciona con agua, nada más que no lo sacan al mercado porque revienta la industria automotriz. ¿Está ahí, hermano? Cuando llegue el año 2030, las empresas automotrices ya los autos ya no van a ser por combustión, ya va a ser por lo que le llaman híbridos. ¿Sabe quién están a la cabeza? Los hebreos. Así que hay que actualizarse. ¿Está ahí, hermano? Todo eso lo puede lograr aquel que es un hijo de Dios. ¿Y cuántos hay aquí? Apláudale a él ahí. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Proverbios 22.
Dice el versículo 12. Si usted le gusta rayar su Biblia, raya ese versículo. Si no, ya sabe, con un circulito ahí en el versículo usted lo. Mire qué versículo, 22:12. Los ojos de Jehová, ¿qué dice? Velan por la ciencia. Están sus hijos ahí. Dios les dice, hermano, los que se dedican a fabricar medicamentos, y vienen de las plantas, y vienen del agua, y vienen del desierto, y vienen de muchas cosas. Dice, porque los ojos de Jehová, ¿qué dice? Velan por la ciencia. Siguiente parte del versículo, ¿qué dice? Él trastorna las cosas de los presos. Repita esto: porque a quien Dios tiene, Porque a quien Dios tiene, nadie lo detiene. nadie lo detiene. Porque a quien Dios tiene, nadie lo detiene. Versículos 6 y 7. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. Lea 7, por favor. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abed-Nego. Ahora fíjese cómo viene un ataque. Ya que estaban ahí en Babilonia, se les ocurre algo, se les ocurre meterse con lo que han creído. Y entonces todos esos tipos que están ahí, que tienen nombres tan hermosos, se los quieren quitar. Ya que Dios les permite que su pueblo vaya ahí, ya que está ahí el enemigo, ahora se le quiere colgar la mano. Y entonces quiere abusar el enemigo de que Dios está disciplinando a su pueblo. Y entonces sucede algo bien triste. Lo mismo que pasa con los universitarios, con los que están en la media superior. Llega un momento en que te toca defender la fe. Y llegas a la media superior y luego se para el profesor y dice: ¿cuántos cristianos hay aquí? Y él le va a decir: amén, gloria a Dios, pues órale. De hecho ya tiene 5 ahorita. Y empiezan a hablar de sus teorías. Y empieces a defender tu fe. Estos que estaban ahí, los universitarios, no la brincaron. También les tocó defender su fe. ¿Qué querían hacer los babilonios? Los querían desarraigar de sus raíces, porque les cambiaron los nombres y les pusieron el nombre de sus ídolos. Por eso cuando se llega al capítulo 3, que no vamos a ir allá, ellos fueron los que dijeron que no se iban a rendir ante nadie que no fuera su Dios. Los babilonios estaban dirigidos por la idolatría y se atrevieron a cambiarle sus nombres. Miren, al primero, Daniel, de Dios es mi juez, le cambiaron el nombre a Belsasar. Y el nombre de Belsasar quiere decir vente y protege al rey, una divinidad. Ananías, que quiere decir Jehová manifiesta su gracia, lo cambiaron por Sadrach, que quiere decir dedicado a Marduk. Misael, que quiere decir quién es como Dios, le cambiaron por Mesach, que quiere decir quién como Acú. Y Azarías, que quiere decir Jehová nos ha ayudado, le cambiaron por Abed-Nego, que quiere decir siervo de Nego. Entonces, fíjese lo que intentaba ahora hacer, ahí donde ellos van a ser desarrollados. Los querían borrar de sus raíces. Y sabe, aquí está la cuestión, que a ellos desde pequeños, a los judíos, quien sabe, le colocan los nombres con propósito, con el trato que tienen los padres. Entonces desde pequeños que les habían dado esos nombres tan hermosos, ¿quién dijo? Ahora los querían desarraigar. Y entonces cuando tú crees, cuando tú estás convencido, no importa en dónde estés, si estás en la media superior, en la superior o en los posgrados, primero es Dios. Le temes sobre todo. Aunque te digan así, aquí está la teoría de la evolución, y mira que el chango evolucionó, y uno dice: pues está bien feo, el profesor él sí lo cree porque pero yo estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Este está hecho a la imagen y la semejanza de Darwin. Entonces cuando tú llegas a la media superior y a la universidad, es cuando más defiendes tu fe. ¿Sabe qué es lo grande de estos que están aquí? Diga, no se achicaron. Estuvieron firmes para decir que no se iban a rendir ante nadie que no fuera su Dios. Eso lo podríamos traer ahorita. Eso es no rendirse al sistema. Porque a lo mejor el sistema te dice: aquí hay una plaza de trabajo para ti,
pero te toca entrarle a la tranza, porque aquí el que no tranza pues nomás no la hace. Prefirieron ser muertos que negar a su Dios, y es cuando los intentan y los avientan al horno. Sí, dice así la palabra. Y fue el rey una merilla y dice: ¿cuántos echaron? 3, ¿por qué hay 4? Porque se metió Cristo. Porque al que Dios tiene, nada lo detiene. Versículo 8 y 9. Vea, hermano, lo que es estar convencido. Y puso, dice, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué dice? No contaminarse Con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a ¿qué? 9, por favor. con el jefe de los eunucos. Esa se llama gracia. Esos jóvenes que eran universitarios los querían hacer renunciar a sus principios con eso que a ellos los habían formado. ¿Y qué creen, hermano? Que cuando tú estás en los estudios media superior para arriba, te quieren llenar la cabeza de teorías relativas. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros creemos en la creación, que Dios hizo todo en 6 días. ¿Dice así la Biblia o no? Y luego él dice, el Señor, que a todas las estrellas las conoce por su nombre. Y usted lo puede ver trayendo animales, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Conocemos la historia de Jonás, sí o no? ¿Cómo le llamó un gran pez? Mira, aquí en un barquito va un tipo bien necio. ¿Me lo traes ahorita? Te lo voy a dejar 3 días allá. Pero ¿saben qué pasa, jóvenes? Ese es el mismo riesgo que hoy se tiene cuando están en los estudios superiores. Te ataca el diablo por ahí. Ahora los babilonios están diciendo, ¿saben qué, muchachos? Nosotros tenemos aquí el campo laboral. ¿Le entras o no le entras? Están las condiciones para entrarle aquí. Ahora tienen que adorar y comer esto. ¿Le entra o no le entran? ¿Qué dijeron? ¿Cómo vamos a renegar lo que nos habían enseñado nuestros padres? Creer en el único Dios verdadero, se llama Jehová. Dice el versículo 8. Daniel propuso en su corazón, ¿qué dice ahí? Lea conmigo. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos no se lo obligase a contaminarse. ¿Usted se imagina eso tan duro? Decirle al encargado, no me traigas esos cortes de carne. Detesto el tibón y el ribeye, lo detesto. Más adelante dice que ellos fueron los que pidieron, ¿verdad? Tráiganos verduras. ¿Usted se imagina lo que es rechazar eso? Es decir, me van a traer lechuga con berros, aunque le pongan ahí yogur natural, miel y algunas calapitas. Eso no es vida, ¿sí o no? Pero así estaba, había que defender la fe. ¿Quién dice amén? ¿Usted se imagina verduras al vapor? Ay, ya no quise. Esto es no rendirse ante el sistema. Versículo 9 en adelante dice así: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ayúdame con el 10, por favor. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: tema mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, para que el rey explique. Entonces dijo a Daniel Amensar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 12, por favor. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no den legumbres a comer ni agua. Esas son pruebas, ¿sí o no? Se iban a desintoxicar esos hermanos. Dice el 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Haz después con tus siervos según veas. 14. Consintió pues con ellos en esto y aprobó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. 16. Así pues, pensar se llevaba por la mitad de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. La
dura la prueba o no? Pero ¿sabe qué? Eso no es rendirse ante el sistema. Cosa que así sucede. Tú ya estudiaste, ya viste, tienes misión, tienes vocación, pero así te dice el sistema. Le quieres entrar, hay una plaza, pero luego te dicen, pero tú eres aleluya. Y ahí se trata de agarrar, porque nada más vamos a estar 2 o 3 años. Y habrá alguien que diga, yo no le entro. Estos hicieron lo mismo. A veces quien le entra, ahí se ahogan los sueños. Dios quería llevarlo de otra forma y alguien se empieza a perder porque así está el sistema. Así que estos fueron acusados ante Nabucodonosor. Con la comida no hubo dificultades, porque todos sabemos que el agua y las verduras desintoxican. Díganlo con todo dolor. Sí. Por eso es que el rostro de ellos estaba mejor. No es lo mismo a que te metas medio kilo de carne con unas 15 tortillas y una salsa martajada. ¿Para qué hay que reconocer? La verdad es lo que dice. Lo único que no se parecen al profeta, luego digo quién, es que le entraban las verduras. Pero bueno, diga: Dios honra a los que lo honran. ¿Cuántos vinieron esta noche aquí? ¿Pueden aplaudir? Versículo 17. Dice así: a estos muchachos Dios les dio, fíjese, por la lealtad, les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y aquí viene el extra. Y Daniel tuvo entendimiento. ¿En qué dice? Él ya fue más allá, entendía el reino, pero él tenía otras habilidades. Dice el 18: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. 19, por favor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Sabe por qué? Póngase en pie. Porque no se rindieron ante el sistema. Estaban estudiados, tenían el futuro ahí. Dice el 20: y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. ¿Cuánto? 10. Ya con uno, ya con que digas lo traigo dobleteado, ya está bien, padre. 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en su reino, porque esos le creían a Dios, porque Dios estaba con ellos, porque cuando tú te rindes, porque al que Dios tiene nada lo detiene, hermano. Así que es un día especial.